La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento de, como todos los días, tenerlos en este espacio de rutas y retos de legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra alma mater. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre es un verdadero honor y un privilegio, pues, hablar de temas muy interesantes como es el tema que vamos a hablar el día de hoy sobre el pago de lo indebido y un aspecto respecto a las omisiones legislativas. Para ello es un gusto tener aquí al maestro Arturo Jiménez Morales, quien vaya que es un académico y un abogado de gran prestigio y de gran trayectoria en el mundo del derecho, del ejercicio profesional como abogado postulante. Me permitiré decir que pues nuestro querido invitado pues es licenciado en Derecho, así como en Asuntos Internacionales por la Universidad del Norte. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal, así como es doctorando en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango. Y pues vaya, como les decía yo, es un abogado postulante de ya muchos años, es investigador, le gusta mucho investigar y por ende escribe muchos temas, sobre todo en muchas revistas y también en la academia. Le gusta participar, donde escribe y les recomendamos ver sus artículos es en Revista de Consejo Empresarial o el COEM. Y pues vaya, es un gusto tener a nuestro querido invitado el día de hoy. Maestro querido Arturo Jiménez Morales, ¿cómo está? Sea bienvenido. Realmente sí era una oportunidad para mí estar contigo, un agradecimiento, un honor estar aquí con ustedes, platicando un tema interesante que lo retomé hace unos días por un asunto que empecé a ver, pero agradecido muy de manera infinita que me invites aquí a tu programa, un excelente programa, lo estaba viendo, estuvo conmigo, con ustedes, perdón, el querido Dionisio Key, que fue mi maestro en la maestría, muy apreciado, una eminencia en derecho tributario en México, y pues un respeto, y además de otros colegas, creo que estuvo aquí contigo Domingo, también estuvo, y pues varios colegas que pues, han sido colegas, unos han sido mis maestros, Gaby Ríos, mi maestra ahí en el doctorado, y pues feliz de estar aquí contigo y platicar un tema que ya lo viste y creo que es interesante para el área fiscal. No, hombre, vaya que sí, realmente, pues usted ya forma parte de esta bonita comunidad de invitados que engalanan este espacio y pues vaya, su reputación le precede, maestro, y como no quiero gastar más tiempo para escucharlo a usted y porque yo sé que a quien quieren escuchar es a nuestro invitado, no tanto a mí o nada a mí, me gustaría decirles, querido público, que el maestro nos va a hablar sobre el pago de lo indebido y para ello preparó una interesante exposición, por lo cual, maestro, este es su espacio y adelante. Gracias. Sí se ve bien, ¿verdad? Así es, doctor, la vemos muy bien. Bien. Vamos a platicar un tema muy interesante. De hecho, este tema y este asunto se originó aquí en Ciudad Juárez. Los antecedentes los platicamos rápido para entrar al tema de lo que es o no pago de lo indebido. Y fue una escritura de allá de pública de 2007, de abril, en donde se celebró un contrato de compra-venta de un inmueble. Pasaron situaciones normales, fueron con el notario público, se celebró la escritura, el notario por obligación de ley retuvo el impuesto a la renta, fueron personas físicas, se enteró el pago del impuesto sobre la renta conforme al 154, pero pasa algo aquí muy interesante y aquí es el fondo del asunto. No obstante que habían celebrado un contrato de compraventa de un inmueble, en 2010 celebran un convenio de resolución de la compraventa
llevada a cabo, perdón, en abril de 2007. Por lo tanto, pues acuden a la auditoría fiscal, aquel entonces que no era desconcentrada, y piden la devolución del pago de lo indebido por virtud del convenio de rescisión del contrato de compraventa del inmueble. Es decir, pasan 3 años y se resuelve el contrato de compraventa y ellos van a la administración a que les devuelvan el impuesto a la renta pagado por esa enajenación de bienes. Bien, desafortunadamente en el juicio de nulidad no es favorable la sentencia. Se convalida la validez de la resolución que se niega la devolución del pago del impuesto a la renta. Se va al amparo directo. El tribunal colegiado de aquí de Ciudad Juárez del 17º Circuito, pues igual, confirma la sentencia del Tribunal Fiscal de aquí en el Norte Centro 1, califica de inoperantes los argumentos sostenidos y se interpone el recurso de revisión. Y aquí las preguntas, antes de proseguir, es si efectivamente ese pago que se efectuó conforme a la ley en el 2007, en ese momento, y que posteriormente hubo una rescisión del mismo contrato por voluntad de las partes, el resultado, la consecuencia es si efectivamente le daba al vendedor el derecho de obtener la devolución por pago de lo indebido, que es la vía por la cual se fueron los actores, en este caso los vendedores. Entonces aquí la pregunta es, si hay un pago de lo indebido, y es lo que resuelve la Corte y es la parte interesante que me gusta de este tema. Segunda pregunta, en el Código Fiscal de la Federación, ¿realmente hay un supuesto de este caso que origine en realidad un pago de lo indebido? En las sentencias, tanto del colegiado aquí de Ciudad Juárez como del Tribunal Fiscal, hubo un error en las sentencias, hubo algo que realmente imposibilitaba a los contribuyentes a obtener la devolución de las cantidades pagadas de impuesto a la renta por la vía del pago de lo indebido. Esas son las preguntas y son las preguntas. O si no fue por pago de lo indebido, la vía correcta, ¿cuál vía era la correcta? Igual aquí, pues, con otros asuntos, aquí vuelvo a retomar el asunto, se dice que no, que está bien, se confirma la resolución, se confirman las sentencias y se va a la Suprema Corte. Aquí, etcétera, hay algunos asuntos muy interesantes en la ejecutoria y finalmente se va con la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos en el amparo directo en revisión 68-2015. Se turna para su estudio y es interesante el asunto y diría yo un poquito lamentable porque no se entró realmente al fondo del asunto, a darle una salida favorable al contribuyente que pidió la devolución de un impuesto sobre la renta que efectivamente pues entenderemos que sí se hizo un pago en forma indebida. Antes de entrar a lo que es el análisis de la ejecutoria, de la finalmente la sentencia de la Corte que confirma todo lo anterior, vamos a ver un poquito algunos presupuestos de la relación tributaria de reembolso, de devolución de tributos. Y esto está en el libro de un actor argentino, ahorita me recuerdo el nombre, muy famoso, en donde, de acuerdo con Berlir y Ferreiro, proponen ciertos presupuestos, 4, en donde se faculta a un contribuyente, a una persona que
la administración tributaria pues realmente tenga la obligación de entregar la cantidad que se pagó en forma indebida. Y el primer presupuesto que maneja la doctrina en esta materia dice que el pago de una suma de dinero sin que exista el presupuesto legal o el hecho imponible da derecho al pago de lo indebido. Si alguien paga una cantidad porque considera que existe en la ley un determinado tributo y tal cosa es falsa, pues obvio que tendría la autoridad administrativa, la tributaria, que pues, devolver ese dinero. Es un presupuesto que maneja la doctrina en ese sentido, ¿no? El segundo es, dice, el pago de una suma de dinero sin que exista el hecho generador, aun cuando existe el presupuesto legal. Por ejemplo, alguien paga un impuesto de compraventa por una compraventa sin haber celebrado un contrato. Claro, esto es hipotético, ¿no? Pero si se da en un supuesto raro como este que vamos a platicar, bueno, pues habría la obligación nuevamente para la administración tributaria de devolver el pago por vía de lo indebido. Igual el pago de una suma de dinero sin que exista la atribución subjetiva del hecho generado. Por ejemplo, el vendedor paga el impuesto, no obstante que el sujeto pasivo de dicho impuesto es el comprador. Entonces, pues también, dadas algunas calidades de esta situación jurídica o de estos actos jurídicos o de estos supuestos que se den, pues ya habrá también una obligación por parte de la administración tributaria de devolver el impuesto, ¿no? Y esta última, que es la que finalmente la Corte se adhiere, es que el pago de una suma de dinero en cantidad mayor a la contenida en el mandato legal da origen al derecho del pago de lo indebido. Entonces, como vemos, son 4 supuestos o presupuestos para obtener o que se da una relación tributaria de reembolso en donde de darse uno u otro, cualquiera de ellos, si la norma, y es lo interesante en el caso mexicano, si la norma establece, la norma contiene el Código Fiscal, establece estos supuestos, pues obviamente el contribuyente tendrá el derecho de que se le devuelva lo que pagó en forma indebida. Es algo muy interesante. Aquí es donde la Corte creo que ignora un poquito algunos de los otros presupuestos por aplicar la ley en forma muy estricta, si queremos llamarle, o una forma muy clara o muy delimitada en estos supuestos que se dio y resuelve de una manera pues lamentable para el contribuyente, porque finalmente se confirma toda la situación de que no tiene derecho para recibir por parte del fisco federal lo que pagó en forma indebida por virtud del contrato o convenio de rescisión, y le dice finalmente la Corte que no. Y se adhiere, no analiza estos presupuestos, porque supongo yo, y creo que tiene la razón, pero aún así no la comparto porque es un asunto interesante de estos presupuestos, y se adhiere finalmente al último presupuesto, que es lo que contiene la ejecutoria que vamos a analizar aquí. En la ejecutoria son aspectos muy interesantes los siguientes. Voy a leerlo para no incurrir en algún error, pero lo importante está ahí subrayado en azul, donde dice: ahora bien, la segunda sala de la Suprema Corte ha establecido que el derecho a devolución por pago de lo indebido surge, dice, por la existencia de un error de hecho o de derecho en las etapas de nacimiento o determinación de la obligación tributaria, que requiere la concurrencia de 2 elementos. Pues todo el mundo los tenemos claros: el pago y la ausencia de legalidad en la obligación tributaria. Y ya pone otros supuestos, como están ahí subrayados, también en donde, de acuerdo con ella, surge la posibilidad o el derecho, nace el derecho para el contribuyente de obtener el pago de lo indebido. Entonces es declaración de insubsistencia, revocación o nulidad de los actos administrativos en sedes administrativas, ¿no?
Pero la conclusión de la Corte es conforme al cuarto presupuesto. La ejecutoria dice, en conclusión, el pago de una contribución se torna indebida o indebido cuando la cantidad monetaria entregada al fisco es mayor a la exigible o no se adeuda legalmente. Es decir, cuando la autoridad exactora no tenía derecho a recibirla conforme a la ley al momento de su cobro. De ahí que en tal supuesto, etcétera, deba reintegrarla. Y aquí lo interesante también, vuelvo a repetir. La Corte dice, cuando las personas enajenaron el inmueble, las personas físicas, y se pagó el impuesto, en ese momento el fisco federal sí tenía el derecho a recibir el impuesto sobre la renta causado en la enajenación de los bienes inmuebles. Sí tenía el derecho. Tampoco fue mayor al exigible y sí se adeudaba legalmente. Entonces no se daban los dos supuestos que establece la ejecutoria de la Corte aquí. Número uno, el pago no fue mayor al exigible. Segundo, sí se adeudaba legalmente. Y en esos dos presupuestos de la Corte se circunscribe el rechazo de no devolverlo, de confirmar las sentencias que no otorgaban el derecho al contribuyente de que recibiera por parte del fisco federal el impuesto pagado en forma indebida. Ahora, ¿por qué no entra o no entró la Corte? Vamos a ver un poquito más adelante. Me voy a la siguiente lámina y lo dice, por ello no existe pago de lo indebido ni procede pago de interés cuando el monto se determinó y cubrió en acatamiento de una disposición legal vigente, con absoluta independencia que el contribuyente hubiera rescindido el acto. O sea, la Corte está diciendo, mira, los presupuestos que yo te doy acá en la ejecutoria y que son los presupuestos que están en el Código Fiscal, o se desprenden del Código Fiscal, no fue mayor al exigible, sí se ha adeudado legalmente, por lo tanto, pues no hay un nacimiento del derecho al pago al indebido, porque vuelve a decir la Corte, cuando el monto se determinó y cubrió en acatamiento de una disposición legal vigente, el 154 de aquel entonces, tenía plena vigencia, no tenía ningún vicio, no sé llamarle, no tenía absolutamente nada que no le permitiera al fisco federal tener el derecho de adquirir, o no de adquirir, de recibir como contribución, conforme a lo que ustedes quieran, la función, etcétera, el Código Ley de Renta, esa contribución, y por lo tanto, pues no nació el derecho a la devolución de pago lo indebido. Y aparte, este es el punto toral, y es donde ahí siento que se lastimó un poco a los contribuyentes o al contribuyente. Dice, con absoluta independencia de que el contribuyente hubiera rescindido el acto que le dio origen. Lo dice la Corte, sigue diciendo, pues queda claro que aquel numerario se ingresó al erario, no por error o exigencia indebida de la exactora, sino en cumplimiento de un mandato general de observancia obligatoria para el afectado al momento de realizar. Y ahí se queda la Corte. Sí entiendo que esa conclusión está ajustada a derecho y sí es cierto que no hay ninguna duda desde el punto de estricto derecho que efectivamente el Código Fiscal y todo lo que se puede desprender de la teoría del reembolso, la doctrina, pues no había, porque sí se determinó el impuesto acatando la ley de renta en aquel momento, pero aquí entra el asunto interesante, que es el por qué quise platicar. Pues rescindir el acto, ese no es problema jurídico, ese no es problema de la ley, no te da derecho. Entonces la Corte ahí es donde está el punto interesante. Sigue diciendo en su ejecutoria, pues mira, ya me dijiste que se rescindió el contrato, que pues debió haber tenido derecho al reembolso los contribuyentes o el contribuyente, etcétera, etcétera, e inclusive vienes y me dices, oye,
pues ok, estoy de acuerdo. No hay un supuesto que genere un pago de lo indebido cuando se rescinde un contrato de compraventa con posterioridad a la celebración del mismo, y la Corte dice, pues, aún así tu argumento es inoperante. Es inoperante porque tú estás atacando una omisión legislativa. Y eso es lo interesante también del tema. La Corte dijo en esta ejecutoria, dice, oye, no te puedo resolver el asunto porque realmente en materia estricta de derecho hay una omisión legislativa en donde el legislador, en el Código Fiscal, no hay un presupuesto, un supuesto jurídico en donde diga, oye, pues fíjate que pues si hay una cancelación del contrato, una rescisión del contrato, pues sí se genera ese derecho y me regreso rápidamente y pues se da el presupuesto A o se dio el presupuesto B o se dio el presupuesto C y por lo tanto pues sí te lo debo, sí te voy a regresar el impuesto pagado en forma indebida por parte tuya. Esa parte es la que a mí me preocupó un poquito, porque sí es cierto, pues no está ese presupuesto. La pregunta de las preguntas que tendríamos aquí, que son algunas que planteo, poquitas que planteo al final de esta presentación, va a ser, oye, ¿realmente tiene que decir cuándo hay pago de lo indebido o la doctrina puede decir cuándo hay pago de lo indebido? Y si la doctrina establece diversos presupuestos jurídicos para que haya una relación de reembolso entre una y otra parte, proceda por la vía del pago de lo indebido. Ya sabemos que el saldo a favor se da de acuerdo a los mecanismos y situaciones o supuestos que la misma norma jurídica me da. El caso clásico es de pagos provisionales mayores al impuesto finalmente causado, o los pagos de IVA acreditables, etcétera, etcétera. Entonces, esos son presupuestos jurídicos en donde pues, sí me da origen a un saldo a favor, pero en un pago en lo indebido, ¿realmente tiene la ley que efectivamente decir ahí? Pues oye, si tú cancelas un contrato, si tú rescindes un contrato, pues todo lo que pagues tú de impuestos sobre la renta o de impuesto de contribución, pues te lo devuelvo, que yo creo que es lo más justo, es justicia tributaria. Oye, pues yo cancelé, yo rescindí el contrato, lógico es que lo que yo te pagué sea un pago de lo no debido, aunque en aquel entonces sí era debido, pero ahora al cancelarlo por la situación que tú quieras, quizás no viene ahí, pero quizás se canceló, se rescindió más bien el contrato, pues porque quizá el comprador no cumplió con las cláusulas del contrato de compra-venta, no pagó el inmueble, o finalmente si era un proyecto para construir X o lo que sea en ese inmueble, ¿sabes qué? No voy a hacer esta parte, mira, mejor rescindimos el contrato y finalmente cada quien se reintegra las prestaciones, te regreso el dinero que me diste, pues aquí está, recibo, te regresa, y se regresa al estado original cuando se celebró el contrato de compra-venta. No bien, entonces, ¿tiene realmente que decirlo? Esta es la tesis que ampara lo que sería un agravio inoperante. Y aquí surgen estas preguntas que yo inicio bueno, no son las preguntas, pero la conclusión final de la ejecutoria. El derecho a la devolución por pago de lo indebido surge por existencia de un error de hecho o derecho en las etapas de nacimiento y el pago o la ausencia de legalidad en la obligación tributaria, que no se da en estricto derecho cuando se celebró el contrato de compraventa y cuando se rescindió el contrato de compraventa. O sea, fue un caso muy sui generis, ¿no? No sé las razones por las cuales se haya rescindido ese contrato y luego ya finalmente, pues, hay pago indebido por la subsistencia, etcétera, etcétera. Y aquí van las preguntas.
Y la primera pregunta que yo haría es, número 1, ¿hay realmente una omisión legislativa? ¿Realmente el hecho como lo platiqué, que no venga, que celebrado un contrato X, rescindido en el futuro, originando prestaciones, originando una obligación tributaria, se rescinda, se restituyan las prestaciones, que de hecho no se puede restituir también la prestación equivalente a la obligación tributaria? O sea, si a mí me devuelven lo que yo pagué por ese bien adquirido, por ese bien rentado, por lo que ustedes quieran, depende del contrato o la naturaleza del contrato, y se resuelven las prestaciones, se regresan las prestaciones, ¿por qué no en esta materia, y en este caso en particular? Puede haber muchos, quizá desconozco, pero me llamó la atención por el tema y porque pues, fue en Ciudad Juárez. De hecho, fue en una notaría, en un despacho donde yo trabajaba, que me lo encuentro y fue sorpresa para mí, un caso muy interesante, y ahí me dediqué al estudio de este tema, ¿no? Y lo retomé hace días. Entonces, ¿realmente hay una omisión legislativa o realmente hay que la doctrina en la materia de relación jurídica, de reembolso, de devolución, de pago indebido, lo que sea, se desconoció por parte de la Corte? Aplicó el derecho muy estrictamente, así diciendo, pues mira, no dice que si hay rescisión de contratos, pues nazca el derecho a un pago de lo indebido. Por eso yo pregunto, en este punto número 1, ¿hay realmente una omisión legislativa? O sea, el legislador tiene que legislar en casos de rescisión de contratos, o por ende, si el derecho federal común dice que las prestaciones deben restituirse, bueno, ¿por qué en materia tributaria no? Igual la segunda pregunta, ¿podemos aplicar por analogía en materia de pago indebido bajo las dos situaciones que plantea la Corte, que aquí están? Pagaste una cantidad mayor a la vida, oye, podría parecer por analogía. Ya sabemos que la analogía está prohibida en materia tributaria, pero es en materia de obligaciones tributarias y de hecho imponible, etcétera, lo que ustedes quieran, pero aquí es pago de lo indebido. ¿Procede a aplicar la analogía? ¿Puede aplicarse la analogía? ¿Es aceptado? Está muy interesante el tema, ¿no? Tercero, se actuó por parte de la Corte de una manera muy rígida. Realmente, porque la Corte, pues, aún a pesar de decir, pues hay una omisión legislativa porque el Código no establece claramente que en casos de rescisión de contrato, si hay una prestación equivalente a la obligación tributaria o el impuesto de la renta, pues se restituya, salga de la esfera del gobierno, de la hacienda pública, del fisco federal, obviamente se debe restituir al contribuyente. Se me hace lo más justo. Oye, ese impuesto, o sea, ya de plano ya lo perdí, y ya va prescribido, caducado, lo que ustedes quieran, ya lo perdí por el simple hecho de que yo tengo que esperar a que el Poder Legislativo incorpore en materia de devolución de contribuciones un supuesto en donde diga, mira, pues en caso de rescisiones de contratos, pues sí tienes un derecho a que se te pague lo indebido. ¿Realmente así tiene que ser? ¿Actuó muy rígidamente la Corte? Yo creo que, en mi opinión, sí. Segundo, porque pues, es dinero. Imagínense no haber recibido 3 millones de impuesto a la renta cuando yo pagué conforme una norma que efectivamente era válida, exigente, vigente, todos los elementos o supuestos que haya en ese momento. Pero después se rescinde. Imagínense, pues, ¿sabes qué? Lo siento porque pues, como no hay norma jurídica que te otorgue el derecho para que te devuelva lo indebido, finalmente pues no te va a devolver absolutamente nada. Y no es pago lo indebido porque pues, hay una omisión legislativa. Y la Corte dijo, pues es inoperante tu argumento porque me vienes a reclamar ciertas cosas que finalmente pues, es una omisión y esa omisión pues no te la puedo regular. Yo digo que la Corte
por principio de justicia, aunque entiendo la postura de la Corte, pero yo creo que ahí, dice, oye, pues vamos a ver una interpretación conforme, inclusive, o como sea, una interpretación a favor del contribuyente. ¿Cómo es posible que 20 millones, o 2 millones, o 5 millones, o 100,000 pesos se queden en el fisco federal cuando a final del día no tenía derecho porque rescindieron las partes y se debieron restituir las contraprestaciones, las prestaciones entre ellas mismas? Entonces, no se me hace justa esta resolución por parte de la Suprema Corte. Creo que pudo, no digo debió, pero pudo haber entrado a ese asunto, decir, oye, pues sí es cierto, no está ese presupuesto jurídico que te origine o que te haga nacer el derecho de pago del individuo, porque mi doctrina, mi doctrina mexicana dice que únicamente cuando hay un pago en exceso, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues ya, ese dinero, olvídate, porque ya no voy a hacer nada. Yo creo que hay esto, pero lo más justo es que el contribuyente sea sanado en su perjuicio económico, sea restituido en el dinero que no debió haber pagado o que pagó conforme a derecho, pero que ya al final del día pues no debió haber pagado. Pues hasta aquí termina mi presentación. Es muy interesante el caso, creo que da para más, sobre todo quizá estudiar un poquito más el fondo de cuándo debe haber presupuestos doctrinarios de reembolso, en la razón de reembolso. Por eso yo pongo estos 4, que son los que la doctrina ha dicho, ha establecido, y creo que por aquí, por alguno de ellos, pudo haber sido la Corte. En esos 3, pues cualquiera, ¿no? Hubiera podido, o haber creado otra doctrina en materia judicial diciendo, y pues es cierto, el pago de lo indebido, entendido en la Corte, o por la Corte, o como debe entenderse, pues es todo lo que el fisco federal no tenga derecho a percibir por parte de los contribuyentes, ¿verdad? Ya el contribuyente en su momento dado tendría que demostrar que sí tenía el derecho y que no tenía el derecho el fisco federal a obtener la prestación tributaria. Entonces, se me hace un tema interesante. Ojalá haya inclusive una tesis doctoral en materia de pago lo indebido, cómo debe ser, cómo reformar el código fiscal, cómo hacer esto, sí, hasta de maestría, además hasta de tesis de licenciatura, ¿no? Porque es un tema, creo que interesante, ¿no? Pues muchas gracias, querido maestro. Ahora, si me lo permite, creo que ya nos puso sobre la mesa el juego de cartas para poder ir manejando este tema. Tenemos todavía tiempo y hay algunas preguntas que me gustaría, sobre todo, para que queden claro para las personas que no son abogadas, porque nos escuchan personas que no son abogados, o estudiantes que tal vez aún no llegan a temas tan especializados, pero igual de interesantes como es el pago de lo indebido. Por lo cual me gustaría mucho, si me lo permite, hacerle unas preguntas que nos han también mandado. Por ejemplo, ya nos dijo muy magistralmente cómo la Corte entiende un poco este concepto del pago de lo indebido, ¿no? Como todo aquello que se le entrega al fisco que no tiene derecho a recibirlo y por ende tiene que regresarse y resarcirse y devolverse a los contribuyentes. Usted como académico que se ha destacado ya por muchos años, y también por su trayectoria profesional, maestro Arturo, ¿cómo definiría el pago de lo indebido? Es una prestación a la que no tendría derecho el fisco federal a recibir por parte de los contribuyentes, de acuerdo con ciertos presupuestos, ¿no? Y estos presupuestos, ya nos mencionó los que dicen la doctrina. ¿El Código Fiscal, por ejemplo, nos manejaría algunos supuestos en específico? No, habla de pago lo indebido y de devolución de saldos a favor. Es todo lo que dice el Código Fiscal de la Federación, artículo 22. Exacto. Entonces, en la práctica, ¿cómo sería? Las autoridades fiscales tienen la obligación de devolver las cantidades que se pagaron por un saldo a favor y pago lo indebido. Se acabó. La doctrina se encarga de explicar qué es pago lo indebido. Perfecto. ¿Y por qué considera usted que ha sido un tema muy polémico? Ahorita, por ejemplo,
dio un punto muy interesante por la cuestión de la omisión legislativa, y más cuando sabemos que la omisión legislativa en materia tributaria casi está vedada de esta parte, ni siquiera se analiza. ¿Por qué considera usted que el pago de lo indebido viene a ser tan problemático? Ya no hablando ni siquiera de un problema tan grande como la omisión legislativa que nos acaba de plantear, sino casos, por ejemplo, de saldos a favor. ¿Por qué considera que es tan difícil hoy por hoy para un contribuyente que le concedan la devolución del pago de lo indebido? Y muchas veces hasta la autoridad parece que pusiera trabas sobre trabas para no soltar un dinero que no le pertenece. Pues imagínate, si nos ponen trabas cuando hay saldos a favor que están jurídicamente bien especificados, porque la propia ley de renta y la propia ley del IVA establece cuándo hay un saldo a favor, pues en pago lo indebido que no hay nada, imagínate, ahí nos ponen un poco más difícil en la posibilidad de obtener el dinero en devolución. Pero respondiendo a tu pregunta, pues es que la autoridad fiscal, lamentablemente, en los últimos años así ha sido. Oye, sí es cierto, sí tienes derecho a un saldo a favor, pero mira, tengo ciertas dudas. Dudas de que materialidad de los contratos, ¿no? Materialidad del pago del IVA, simulaciones, un montón de cosas. Entonces, y por eso piden más y más y cada vez más información sobre este tipo de solicitudes en devolución. Imagínate un pago lo indebido, imagínate poder probar el contrato de compraventa, que es fácil, pero poder probar, en este caso particular, el hecho de la rescisión. Va a decir, oye, no, ustedes están rescindiendo. ¿Y yo cómo sé si tú rescindiste? O la otra, ¿cuál es la causa de la rescisión? De acuerdo con la teoría contractual. Yo tengo dudas y por lo tanto, pues no. Entonces, yo creo que lamentablemente hoy los saldos a favor solicitados y los pagos de lo indebido solicitados ya están entrando o entran en una discrecionalidad administrativa bárbara, ¿eh? No te los devuelvo porque tengo dudas, no te creo, etcétera, etcétera. O quiero más información para ver y yo tener la certeza jurídica de que efectivamente hay un saldo a favor o un pago de lo indebido. Entonces aquí interesante es, bueno, como administración tributaria, ¿cuál es la relación jurídico-tributaria que genera un pago de lo indebido para no poder tener dudas? En el caso particular que plantee, para mí no cabe la menor duda de que si el contrato de rescisión del contrato de compraventa, el convenio, no fue simulado para obtener un beneficio tributario de que te pago y me regresa el dinero, si fue real, como creo que así lo fue, no creo que se hayan ido a pelear por una simulación de rescisión, yo creo que el contribuyente efectivamente tuvo que habérsele devuelto su dinero por pago de lo indebido. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero ya está mucha discrecionalidad, mucha información que hay que pedir, perdón, hay que dar al SAT, nos piden de más, no creen, o sea, no hay una confianza, no hay buena fe de parte de la administración y el administrado, hay muchas dudas, y lo que quiere la autoridad, entiendo, no tiene dinero peor actualmente, entiendo, y finalmente nos ponen las miles de trabas, ¿no? Aunque efectivamente haya esa posibilidad. Y te pongo un ejemplo ahorita muy claro que está pasando acá en el norte. El SAT está reclamando el pago de derechos por unas certificaciones de IVA. Y las maquiladoras están pagando, están cumpliendo con su obligación, no la cumplieron, no, lo que tú quieras, pero hay algunos pagos que están caducos. Están pagando y hay caducidad. Pregunta, ¿es pago de lo indebido? Pues claro que es pago de lo indebido, pero hay una tesis también de la Corte que la caducidad no la mete como pago de lo indebido en esa tesis de la Corte. Entonces todavía tienes la duda, aparte de que para mí queda claro que si hay una caducidad o una prescripción o lo que tú quieras, caducidad porque lo está pidiendo la autoridad fiscal el pago, se paga y no hay derecho, no va a ser que ahora los tribunales me digan, pues mira, como el 22 no dice que cuando haya caducidad claramente por
no hay pago de lo indebido, pues no te doy el dinero de vuelta, ¿no? Pero claro, pues, es una falta de, no hay legalidad, o sea, no hay un presupuesto porque pues, ya caducó el cobro, ya prescribió la obligación tributaria, por lo tanto, pues, no, porque no hay por qué decir que no, ¿verdad? Y por ejemplo, digo, ya para ponernos un poco también, para que entendamos más, ahorita manejamos, y tal vez la gente diga, oigan, es que ustedes manejan una u otra, saldos a favor o pago de lo indebido. Nada más para una aclaración académica, por así decirlo, ¿cuál sería la diferencia entre un pago de lo indebido y un saldo a favor, maestro? Pues un saldo a favor generalmente y jurídicamente se nace o se da cuando dentro del mecanismo, voy a hacerlo un poco más sencillo y práctico, no muy técnico, en el mecanismo del pago de las contribuciones hay pagos mayores porque, por ejemplo, en pago de renta, pues el impuesto a la renta en pagos provisionales, en algún momento dado, llega a ser mayor que el impuesto que se genera al final del año. O puede haber pérdida fiscal en el final del año y el impuesto a la renta causal sea igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? Hay un saldo a favor porque se pagaron mayores pagos provisionales que el impuesto a causar. Como el pago provisional se efectúa a cuenta del impuesto anual, pues es obvio que ahí se habla de un saldo a favor. En un pago de lo indebido es porque se paga en exceso, pero no por virtud de la ley, sino por virtud de errores de hecho o de derecho, o porque no hay una norma que finalmente me diga, tú tienes que pagar. Yo pago por error, ¿no? Yo puedo pagar por error algo que no tuve que haber pagado, ese sería un pago de lo indebido, porque no es un pago por virtud de un anticipo que la propia ley de renta o la ley del IVA me vaya regulando desde el punto de vista tributario, que me origina al final, cuando hacemos cuentas, es como, vamos a hacer cuentas, ¿te debo o me debes? Pues me debes, pues salga a favor. Van a hacer cuentas, oye, pues yo te pagué algo que no te debía haber pagado. ¿Por qué? Porque me equivoqué o porque te pagué más que esto. Por ejemplo, un pago provisional quizá, ¿no? Pagué de más porque el coeficiente en vez de ser 0.5, 0.05 o 0.005 le puse 0.5, pues hay un pago de lo indebido. Claro, después puede ser que, oye, no, espera, antes pago saldo a favor. Entonces, el presupuesto, la diferencia entre uno y otro es que la propia ley o las propias leyes me llevan a un mecanismo en donde ese mecanismo de pagos provisionales, pagos anticipados, me van al final de cuentas a sentarme con el fisco federal y decir, ¿te debo o no me debes? Si tú me debes, fisco federal, porque te pagué más pagos provisionales o fue más el acreditamiento en materia de IVA y me queda un saldo a favor, pues la propia ley me está diciendo, hay un saldo a favor, etcétera, etcétera. El caso clásico también en el caso de los salarios, ¿no? Pues hay un saldo a favor que se le regresa igual a los trabajadores. Entonces, el mecanismo de saldo está muy claro en la ley y por su propio mecanismo de determinación de anticipos y de impuesto anual, jurídicamente origina un saldo a favor. Y el otro son errores, equivocaciones, supuestos que no están regulados y que yo creo que están regulados. Yo diría muy general, sin meterme en el aspecto técnico profundo, por error. En uno no hay errores, saldo a favor, y en otro sí hay errores, pago indebido. Perfecto. Gutiérrez y González, pago de lo no debido. Oye, no te debo, así en términos muy generales, ¿no? Excelente, querido maestro. Y por ejemplo, ¿la figura de la compensación podría entrar en estos supuestos? No creo que entre la compensación. Habría que revisarlo, pero a lo mejor sí diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí, cierto, hay un pago de lo indebido, un saldo a favor, pues ya viene otro elemento jurídico, otro aspecto jurídico y entras en otra institución jurídica que es la compensación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el pago de lo indebido, pues tiene primero que declararse por la autoridad de que, pues sí, efectivamente sí es cierto, hay un pago de lo indebido, igual que en saldo a favor. Sí. Pero aquí, oye, sí es cierto. Por ejemplo, aquí que hubiera dicho, oye, sí es cierto, me pagaste, rescindiste, pues te lo devuelvo. Oye,
ya te declaro tu derecho tribunal, ¿no? Sí, cierto, hay un derecho, ya, ¿quieres que te lo devuelvan o quieres compensarlo? Ya entra otra institución jurídica. Probablemente, respondiendo a tu pregunta, probablemente sí, probablemente no, dependiendo quizá del asunto en particular, ¿no? Excelente. Y ya para ir cerrando, querido maestro Arturo Jiménez, solamente con la cereza del pastel, ¿no? De la importancia de la omisión legislativa. Nos decía en el caso que la Corte establece prácticamente que, pues, en un supuesto donde no se marca la procedencia de cierta figura tributaria para un pago de lo indebido, pues que es inoperante, ¿no? Es decir, el argumento no opera y por ende, pues prácticamente ya lo que pagaste, pagaste y no se te tiene por qué devolver. ¿Por qué? Más bien no sé de por qué. ¿Cómo considera usted que hoy por hoy debería manejarse hasta desde las academias? Porque, digo, pensar ya a nivel de la Suprema Corte, pues sabemos que hemos tenido pues un mal sabor de boca en el sentido de que pues casi los contribuyentes llegan a la Corte a perder los amparos, ¿no? Pero si lo empezamos a trabajar desde las academias como para ir impulsando un cambio en este punto, ¿cómo considera usted que debería plasmarse una solución para cuando existe una omisión legislativa? Porque pues obviamente también los legisladores no son perfectos, no pueden regular todos los supuestos, que si se llegase a presentar algún otro asunto como este, se le pueda dar una solución más sencilla. Mira, de entrada como academia te digo, en este momento el método de interpretación más justo es el conforme, interpretación conforme. Olvidémonos de que si dice, no dice, aquí la pregunta en particular, en este caso en particular, ¿debió o no habérsele regresado el dinero al contribuyente? No, es una rescisión. ¿Se regresaron las contraprestaciones derivadas del contrato de compraventa? Sí. Bueno, ¿por qué la fiscal no? Es una interpretación conforme a la Constitución. Oye, si la Constitución está resguardando, están ahí plasmados nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, pues, claro que debió haber dicho, claro que tienen que regresar. Si el contrato de rescisión, el convenio, no fue, más bien convenio, técnicamente hablando, no fue simulado para llevar a cabo una cuestión ahí de obtención patrimonial, quitarle el patrimonio al fisco federal, si no fue simulado, claro que tiene derecho el contribuyente a que le regreses el dinero, así haya pagado un peso, porque así como nos reclaman un peso por parte de la autoridad fiscal, nos tienen que devolver un peso, un centavo, lo que sea, lo que reclame el contribuyente porque el derecho es de él. Yo he dicho que los derechos humanos del contribuyente pues ya se han vuelto inhumanos del contribuyente, porque pues, en la Corte están perdiendo todo. Así es. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio muy interesante de la fecha cierta, en donde critico la ejecutora de la Corte, porque rápidamente, para no hacer tiempo, porque no, adelante. Sí, he encontrado que en el derecho comparado de otros países, la figura de la fecha cierta existe y es muy clara, pero lo interesante y lo jugoso de este asunto en donde la Corte pues, finalmente, y tiene muchos años lavándose las manos en fecha cierta, en muchas tesis anteriores y ahora pues la fiscal ya nos mató, en diversos códigos civiles de España, de Argentina, que he estado analizando, creo que son 5, la institución de la fecha cierta está como regla general de todos los contratos. Y en el Código Civil Mexicano está como regla particular en el contrato de cesión de créditos. Entonces, ¿por qué me aplicas una norma de cesión de créditos de fecha cierta que está claramente destacada ahí, me la aplicas a un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento del mutuo? Oye, pues mejor pregúntale al legislador por qué no ha sacado esa norma del contrato de cesión de créditos, implántala en teoría general de los contratos para que aplique a todas, ¿no? Muy sencillo, ¿no? ¿Sabes qué? La regla de fecha cierta pues, te aplica a todos los contratos. Bueno, está legislando, está dando derechos. Y segundo, también lo que he encontrado, la institución de fecha cierta no está en derecho mercantil. En el Código de Comercio no está la fecha cierta.
pues también está violando. Y eso lo encontré no porque yo lo haya estudiado y lo encontré como investigador, no, lo encontré como investigador, pero en el sentido de que en otras legislaciones sobre este tema también hizo, y en la ficha cierta no es aplicable en materia mercantil. Pues en un contrato de compraventa mercantil no me puede decir que debe haber fecha cierta, porque el Código de Comercio, y lo pongo en mi estudio, no viene a la fecha cierta. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Entonces yo digo que desde el punto de vista académico, la interpretación conforme debe de ya ser un instrumento argumentativo fuerte en nuestros litigios, en nuestros derechos, en donde diga, en este caso particular, ¿se pagó o no pagó dinero en exceso, como tú quieras, este contribuyente? Sí, pues regresa el dinero. Su derecho y su patrimonio. Justicia tributaria se rescindió, se probó que no era simulado la rescisión, se probaron diferentes situaciones jurídicas, lo que tú quieras, el abogado ya tendrá que probarlas, si el contribuyente. Regresa su dinero, es justo. Entonces no entrar el que no, pues sabes que pues omisión, porque tú vienes y me dijiste, oye, pues no hay, yo no puedo entrar porque no. Vamos a entrarle directamente al hecho, ¿no? Y la interpretación conforme, y obviamente todas las demás interpretaciones, pero en el ámbito académico, y es donde yo también me he topado en un asunto muy interesante que estoy estudiando actualmente también, pues no hay mucha doctrina, no hay muchos estudios, o sea, no he encontrado. Te pongo el ejemplo, el último estudio de investigación para un artículo que voy a sacar en la revista Consejero Empresarial, es las aportaciones para futuros aumentos de capital. Son deuda para efectos de impuesto a la renta, en el ajuste por inflación. Dice claramente el artículo, si no mal recuerdo, el 45. Entre otros, las aportaciones para futuros aumentos de capital. Pregunta, ¿realmente son deudas o son ficciones de deuda? ¿Qué encontré y qué he encontrado? Pues en México nada, muy poquito, o muy poquito, sí. Pero tengo un libro español en donde analiza de pe a pa las doctrinas, a la luz de la doctrina española, italiana, alemana, la naturaleza jurídica de un contrato, de una aportación para futuros aumentos de capital. ¿Y qué encontré? Que es un contrato, finalmente después de varias doctrinas y conclusiones, es un contrato de cosa futura de suscripción de acciones, con condición suspensiva. Ay, ¿cómo? Sí. Entonces, pues, es algo muy interesante. Entonces, pues, no es una deuda desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, pero se convierte en deuda cuando la sociedad mercantil toma ese dinero, lo usa. Entonces el contrato ya tiene un conflicto. Entonces, ¿fue un préstamo o fue suscripción de acciones, cosa futura, con condición suspensiva? Porque si fue, como es jurídicamente de acuerdo con estos estudios, un contrato de suscripción con condición suspensiva de cosa futura, el dinero no se puede utilizar. Está en posesión, pero no en propiedad de la sociedad. Por lo tanto, no es deuda. Está ahí, está estacionado. Entonces, ¿de dónde sacas que es deuda? Pero el problema se convierte cuando la sociedad toma ese dinero para financiar o para pagar lo que sea de parte de sus accionistas, que en el futuro van a ser accionistas o incrementar sus acciones. Pero, a ver, ¿fue deuda? ¿Es deuda? ¿Nunca ha sido deuda? ¿Qué diablos es? Punto, ¿no? Entonces, pues no encontré a nadie y encontré ese libro. Tengo que adquirir hace unos cuantos años y pues estoy escribiendo un artículo sobre este tema, ¿no? Igual la cláusula antiabuso, el último que escribí, creo que ya te lo envié, si no te lo he enviado me avisas. Sí. También, ahí, en mi caso particular, cláusula de antiabuso, yo me tengo que tener a mi lado un civilista, experto en contrato. Porque tengo que estudiar la teoría de la causa directa, causa indirecta, negocio directo, negocio indirecto,
todo lo que la doctrina española ya estudió y todo lo que la doctrina judicial española ya estudió y que nosotros pues, todavía estamos muy, muy en pañales. Eso sí. Pañales, y lo peor es que pues no hay doctrina, no hay quien se dedique a estudiar a fondo temas de interés y vaya, y yo me encuentro, por ejemplo, en España, algunos amigos, colegas, que van directo y al cuello a otras doctrinas judiciales o de un autor de juristas, se van directo y empiezan ahí a atacarse entre ellos. De hecho, sí, yo lo veo con algunos amigos, colegas de allá de España, ¿no? Pues no hay que quedarnos atrás, maestro. Hay que empezar a crear desde México y pues estos espacios ayudan un poco a ir sembrando estos temas. Gracias de verdad, maestro Arturo Jiménez. El tiempo vuela, es envidioso y pues no nos da ni una pizca más, pero agradecemos mucho como siempre y como se lo decía al inicio del programa, la buena voluntad siempre de difundir y compartir estos conocimientos. Este programa es suyo y ojalá sea el primero de muchas otras participaciones, querido maestro. Querido Juan, te agradezco mucho la invitación desde el primer día que me la extendiste. Estuve muy, muy honrado y agradecido y pues ahí poco a poquito voy tratando de hacer camino en la investigación. Ahora con el asunto de la pandemia me ha quedado un poquito más de tiempo aquí estar a un lado de esa parte y pues me he dedicado a hacer un poquito más. Claro, mis estudios no son quizás muy profundos, pero la idea es sembrar una semilla y que crezca y que haya estudiantes, colegas que digan, bueno, pues es cierto, tenemos que abundar, tenemos que analizar, investigar, ¿no? Agradecido nuevamente por el programa, muchas felicidades por tu programa, muy contento de haber estado, me sentí como en mi casa y estoy a la orden y espero que no sea la primera ni la última invitación. Así será, querido maestro. Y agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica. Muchas gracias, queridos amigos. Suscríbanse, compartan y denos un like para que sigamos difundiendo esta información. Hasta la próxima. Próxima.